Bienvenidos a Desarrollo Útil. Soy Pablo y en el vídeo de hoy continuamos con el curso de JavaScript hablando sobre los arrays. Veremos qué son los arrays, cómo se utilizan y en la última parte del vídeo veremos los métodos de arrays, lo que además de aprender estos propios métodos nos servirá para repasar las funciones y más concretamente las arrow functions y los callbacks. Así que nada, vamos con ello. Como seguramente muchos de vosotros ya sabréis, los arrays o arreglos son listas de elementos que podemos agrupar para poder posteriormente realizar operaciones sobre ellos y almacenar este conjunto de elementos, esta matriz de elementos, dentro de una variable. Bien, para declarar un array simplemente creamos una constante, const myArray, y simplemente le indicamos que es un array abriendo y cerrando los corchetes. Dentro de este array podemos incluir los elementos que queramos que formen parte del mismo, separándolos por comas. Por ejemplo, podemos decir hola, 5, true, null, undefined, e incluso también podríamos almacenar tanto un objeto, vamos a decirle que A es 2, B es 3, podemos almacenar una función que devuelve hola, o incluso podríamos llegar a almacenar otros arrays. Y si veis, podemos hacer un console log de este array y comprobamos que, al igual que los objetos, la propia consola del navegador tiene una forma especial de pintar los arrays y nos permite, mediante la flecha, acceder a las posiciones del array. Bien, lo primero que quiero recalcar aquí es que cuando nosotros introducimos un elemento en un array, lo que hacemos es introducirlo en un índice, es decir, nuestro acceso dentro de los arrays, igual que cuando utilizamos un objeto accedemos mediante el nombre de la propiedad, en el caso de los arrays lo que haremos será acceder mediante el índice. Veis que todos los elementos están colocados en el mismo orden en el que yo los he introducido, es decir, hola está en la primera posición, que es la posición 0, 5 está en la posición 1, en la posición 4 tenemos undefined, en la posición 7 tenemos este otro array, etc. Entonces, para acceder a una posición de un array, pondremos el nombre del array y los corchetes indicando la posición a la que queremos acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder a hola, accedo a la posición 0. ¿Veis? 0 es hola. Si quiero acceder a undefined, sería 0, 1, 2, 3, 4. 5, sino que será la 4. ¿Vale? Entonces, si queremos acceder a undefined, por ejemplo, tendríamos que irnos a la posición 0, 1, 2, 3 y 4, la quinta posición. Y sucede igual que los objetos. Podemos modificar en cualquier momento el valor de esta propiedad, de este índice del array, simplemente reasignándolo. Por ejemplo, vamos a decir aquí que mi array de 4, posición 4, es igual a Pablo. Y veis que si imprimo mi array 4, ahora es Pablo, y si imprimimos el array global, vemos que en la posición 4 ahora tenemos Pablo. Como veis aquí, estoy almacenando cualquier tipo de datos dentro de un mismo array. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente, como digo siempre con JavaScript. El tipado es dinámico, entonces como JavaScript no comprueba los tipos en el momento de insertarlos al array, podemos insertar cualquier cosa dentro de un array como una posición más. Es decir, podemos hacer un array de números y de repente en uno de los números se nos cuela y podemos introducir un string. Entonces hay que tener cuidado. Habitualmente se recomienda que los arrays sean del mismo tipo. Es decir, normalmente cuando realizamos operaciones con arrays, nos interesa que los arrays almacenen valores del mismo tipo para poder realizar las mismas operaciones, que es en definitiva el objetivo de los arrays. Pero bueno, que sepáis que tenéis esta opción y que la podéis utilizar como a vosotros mejor os convenga. Los arrays en sí no dejan de ser objetos, es decir, si nosotros intentamos buscar el tipo de un array, no nos va a devolver un tipo array, sino que nos va a devolver un object. Lo podemos comprobar con el operador typeOf, si recordáis. TypeOf myArray es igual a object, es decir, no existe la diferenciación entre un objeto normal y un array. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que al ser un objeto tiene sus propias propiedades o atributos y sus métodos. Y es lo que se utiliza habitualmente para manipular un array.
Entre las propiedades más habituales de los arrays, y diría que prácticamente la única que se consulta, es la longitud del array, el length del array. Mi array.length nos devuelve el número de elementos que hemos introducido al array. En este caso serían 8. Voy a borrar esto de aquí y voy a poner un array un poquito más decente para que lo podamos ver perfectamente. Vamos a poner un array de números con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veis que ahora el length del array son 6 elementos. Y ahora para manipular, para modificar este array, lo que utilizaremos serán métodos. Por ejemplo, si yo quiero añadir un elemento al array, quiero añadir el 7, el elemento 7, lo que haremos será mi array.push y el elemento que queremos pushear. Es decir, si quiero añadir un 7, veis que ahora el array tiene 7 elementos y si quitamos el length, vemos que el array es un array del 1 al 7. Es decir, push lo que nos hace es añadir un elemento al final del array, ¿vale? Siempre al final. No hay ninguna forma de modificar push, es una pregunta muy habitual, para añadir un elemento en la posición 3. Para eso tendremos que usar splice, que lo veremos a continuación. Bien, y si lo que queremos, por ejemplo, es extraer el último elemento, en este caso, podríamos utilizar pop. Pop lo que nos permite es eliminar el último elemento y nos lo devuelve. O sea, lo elimina del array y nos lo devuelve como valor. Entonces podremos almacenar const último elemento es igual. Y veis que ahora nos ha eliminado, en este caso, el elemento 6. Si imprimimos último elemento, veis que efectivamente tenemos el 6. ¿Vale? Esta es la forma más habitual con push y con pop de añadir a un array, de añadir y eliminar valores a un array. Pero no son las únicas, evidentemente, porque no siempre querremos añadir ni eliminar el último elemento. También tenemos shift, por ejemplo, array.shift, que lo que nos permite es hacer lo contrario, es decir, extraer el primer elemento. Sería como un pop del primer elemento. Y unshift, bueno, voy a imprimir el array, evidentemente, aquí a continuación, para comprobar que esto es verdad. Tenemos que el último elemento, perdón, en este caso sería primer elemento, es el 1, y tenemos el resto del array. Es decir, hemos eliminado el primer elemento y lo hemos devuelto aquí dentro de esta constante. Y luego a mayores podemos añadir un elemento en la primera posición. Por ejemplo, vamos a añadir el 0 con array unshift, es decir, lo contrario. Mi array.unshift de 0. Vamos a imprimir simplemente el mi array y vemos que ahora hemos añadido en la primera posición. Bien, hasta aquí todo normal, medianamente sencillito. Es decir, con push añadimos un elemento al final, con pop eliminamos el elemento del final, con unshift añadimos un elemento al principio, con shift eliminamos un elemento del principio. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacerlo en la posición, por ejemplo, 3? Yo quiero añadir en la posición 3 un elemento a mayores. Es decir, la posición 3 sería 0, 1, 2 y aquí, en esta posición en medio del 3 y del 4, quiero añadir un elemento a mayores. Pues para ello existe la función splice. Mi array.splice, cuidado no confundir con slice, que es para otra cosa, ¿vale? Es muy similar, pero slice no modifica el array original. Y aquí, como veis, nos pide 3 elementos, nos pide 3 argumentos. Start. Start, que es el índice donde vamos a empezar la inserción. En este caso, pues si quisiéramos entre el 3 y el 4, el índice sería 0, 1, 2 y querríamos añadirlo después del 2, es decir, en el 3. Después, delete count nos dice cuántos elementos a partir de la posición 3 queremos eliminar. Es decir, si quisiéramos sustituir el 4 por otro valor, podríamos eliminar un elemento e insertar. Pero bueno, de momento vamos a ponerlo en 0 porque no queremos eliminar nada, simplemente queremos insertar. Y después nos pide un array de los elementos que queramos insertar a continuación. En este caso, nosotros podemos insertar un 4 y veremos que lo que nos ha hecho es decir 1, 2, 3, 4. Nos ha insertado este 4 aquí. Vamos a poner, por ejemplo,
hola, para que se vea más claro, nos ha insertado en la posición 3, eliminando 0 elementos, es decir, sin modificar el array, insertarnos hola. Podríamos insertar tantos elementos como quisiéramos, simplemente separándolos por comas. Hola, Pablo, José, etc. Y veis que aquí, salvo la primera posición, que es para el start, la segunda, que es para el count, para el count de elementos a eliminar, el resto de posiciones, mediante arguments, mediante la propiedad arguments, que explicaremos más adelante, insertarían todos los valores a continuación dentro de un array. Hay personas que piensan que, digamos que la tercera posición podríamos poner un array y que nos lo insertaría en esta posición. Y es verdad, pero nos inserta el array en la posición 3. O sea, en la posición 3 va a haber un array, pero el array va a ser un elemento, porque como ya hemos dicho, un array puede contener a otro array. Entonces, si lo vemos aquí, si guardamos, veis que lo que hace es insertarnos en la posición 3 todo el array. No nos inserta en el 3 hola, en el 4 Pablo y en el 5 José, sino que nos inserta todo el array entero como un único elemento. Entonces hay que hacer esa pequeña diferenciación. Si ponemos esto, nos lo inserta como elementos individuales. Bien, ¿y qué más podemos hacer con los arrays? ¿Qué más métodos tenemos? Pues habitualmente cuando se agrupan los elementos en arrays, se hace para realizar operaciones sobre estos elementos. La misma operación sobre los distintos elementos del array, sobre ciertos elementos que cumplan una condición, etc. Entonces vamos a ver el primero de los métodos de array que nos va a servir para realizar una operación sobre cada uno de los elementos del array. Y es el método forEach. Y vamos a ver por qué estos métodos son especiales. Bien, vamos a venir aquí, vamos a eliminar el console log y vamos a hacer un método que simplemente imprima un console log por cada elemento del array. Para ello, mi array. Como sabemos que forEach es un método, pues simplemente accedemos a él como un método, es decir, punto y el nombre del método, forEach. Y aquí lo que vamos a recibir no es un valor, ¿vale? Esto es un poquito especial y aquí es donde entra JavaScript. Aquí lo que recibiremos será un callback, una función. Y esta función tendrá 3 parámetros. Const forEach function, por ejemplo, tendrá 3 parámetros. El primero es el elemento. El segundo será el índice y el tercero es el array completo. Y aquí podremos realizar lo que queramos. ¿Y de dónde sacamos nosotros que este forEach tiene estos 3 elementos, que recibe estos 3 elementos? Pues nos tendríamos que ir a la documentación de array. Al final del vídeo os dejaré todos los enlaces y la veremos un poco la documentación de los arrays para que veáis qué más métodos hay y para qué sirven. Pero básicamente esto nos viene definido en la documentación. Entonces, aprovechando que sabemos esto, vamos a hacer una función tan sencilla como forEach. Aquí abrimos paréntesis y le diremos elemento, index o índice y array. Como veis, estoy declarando la función. Como no la voy a utilizar más que dentro de este array, se declara la función directamente aquí. No hace falta almacenarla en una variable para ponerla aquí después. Podéis hacerlo, evidentemente. Una función se puede almacenar en una variable, pero no es necesario. Y aquí simplemente quiero que imprima console.log de elemento e index. De momento. Entonces veis, vamos a ponerlos, por ejemplo, vamos a ponerlos como strings para que se vea más claro, porque si no es un poco lío. 1, 2, 3 y 4. Veis que tenemos lo blanco serían los strings, las posiciones del array, es decir, el elemento, y lo morado, los números, serían los índices. Es decir, este elemento, el elemento 1, se corresponde con el índice del array 0. Y si tenemos array, si imprimimos array, lo que hará será imprimir siempre el array completo. Y diréis, ¿para qué quiero yo el array aquí, dentro de este método? Pues obviamente, cuando el valor, por ejemplo, si nosotros queremos crear un array nuevo que dependa de los valores, por ejemplo, quiero sumar a cada elemento, el de la izquierda o cosas así, pues lo que voy a hacer es utilizar este array dentro del forEach para calcular el nuevo valor. Es decir, cuando necesitemos, que esto es muy poco habitual necesitarlo, cuando no necesitemos podremos utilizarlo. Entonces, como veis aquí,
lo que hago es simplemente realizar una acción sin tocar el array. Es decir, el array nunca se modifica en este caso. Realizo una acción con los datos que tengo. Por ejemplo, podría imprimir elemento más 2. Bueno, como son strings, evidentemente va a salir 22. Vamos a ponerlo bien con number. 3, 4, 5 y 6. Puedo coger y decir que lo multiplico al elemento por su índice. Vamos a decir que multiplico a element por index. En este caso no hace falta convertirlo a número porque como string no tiene la operación de multiplicación, me lo va a convertir directamente, como ya hemos visto en el vídeo de conversión de tipos. Veis aquí que tengo 0, 2, 6, 12. Es decir, me está multiplicando 0 por 1, 0, 1 por 2, 2, 3 por 2, 6, 4 por 4, perdón, 3 por 4, 12. Bien, ¿y qué más podemos querer hacer con un array? Pues además de realizar una acción, existe otro método que lo que nos hace es mapear el array. Es decir, realizar una operación sobre todos los elementos del array y devolver un nuevo array que contenga el resultado. Entonces, para ello, utilizamos el método map. Map recibe un callback exactamente igual que el de for each, es decir, elemento, índice y array, y lo que va a hacer es devolver un array resultante. Es decir, por ejemplo, imaginad que nosotros tengamos estos números, vamos a ponerlos como números ya, y queremos sumarle 3 a cada número. Es decir, tenemos 1, 2, 3 y 4 y queremos sumarle 3 a cada número. Lo que haremos será, o sea, lo que pretendemos, perdón, es realizar una operación y obtener un nuevo array con este resultado. Es decir, mi array 2 es igual, puedo declarar una nueva constante o puedo decirle que mi array es igual a esto y poner aquí un let. Mi array.map y tal que y más 3. ¿Veis un poquito la utilidad de las funciones flecha cuando estamos tratando de estas cosas? Veis que lo podríamos declarar como una función perfectamente, podríamos decirle function, y si recordáis esto es equivalente. Función de i tal que return de i más 3. Y vemos aquí, vamos a loguear el array resultante, console.log de mi array. Veis que ahora tenemos 4, 5, 6 y 7. Veis un poquito la idea, ¿no? Entonces, como esto es muy habitual, os acordáis que os dije, las funciones flecha nos ahorran escribir un montón de código. Para esto, básicamente, se crearon las funciones arrow, las funciones flecha, para evitar tener que poner todas estas veces los function. Entonces aquí veis que sencillamente he logrado el mismo resultado. De esta forma casi parece que son operaciones muy sencillas, casi parece que no es ni una función, simplemente es como si fuera una regla pequeñita, porque al escribirlo con función flecha queda todo mucho más compacto y además a la vista se ve rápidamente que lo que estoy haciendo es mapear i y devolver i más 3. No tenemos que andar con la parafernalia de function, return, etc. Si no recordáis un poco cómo funcionaba esto, siempre podéis iros al vídeo de funciones, que está un par de clases más atrás, y repasar un poco estos conceptos si veis que no os quedan del todo claro. Entonces, la diferencia clave entre map y for each es que for each realiza una acción, pero no devuelve absolutamente nada. Si nosotros intentamos hacer un const mi array es igual a for each, ese for each devuelve undefined, es decir, no devuelve nada, ¿vale? Map, por el contrario, nos realiza una transformación para cada uno de los elementos del array y nos devuelve el elemento modificado dentro de un nuevo array. Y el array en map siempre va a tener el mismo número de elementos que lo que tenía el array original. Es decir, siempre hacemos una operación con un elemento y devolvemos el elemento y lo colocamos en la misma posición dentro del nuevo array. Es decir, no va a haber ningún caso en el que yo coja un array y lo modifique, realice un map y antes tenía 4 posiciones y ahora voy a tener 3. No, no existe. Ni 5, tampoco. No puedo, ¿vale? Siempre va a tener el mismo número de datos de entrada que de salida. Bien, ¿y qué más nos puede interesar hacer dentro de un array? Vamos a, por ejemplo, para que veáis la utilidad de esto del map, vamos a ver cómo se haría cuando nosotros lo que queremos hacer es aplicar todo esto en un caso un poco más real, el caso que hemos venido tratando hasta entonces. Vamos a crear un array que se llame facturas y va a ser un array de objetos. Por decirlo así, puedo meter
saltos de línea siempre que quiera. Es decir, esto no afecta al array. De hecho, muchas veces facilita la lectura, porque yo pongo un elemento por línea y se va viendo bastante más. Entonces vamos a decirle precio sin IVA. Vamos a decirle 23, cantidad, 2 puntos, 1. Vamos a decirle aquí, me lo voy a copiar para ahorrar un poco de tiempo. Precio, vamos a decirle 19, cantidad 2. Precio 14, cantidad 4. Y precio 23, 22, cantidad 1 mismamente. ¿Vale? Y ahora queremos realizar, por ejemplo, imaginaos lo típico, ¿no? Que es calcular el precio con IVA o devolver un array en el que incluya el precio con IVA para cada uno de los elementos. Entonces, yo vengo aquí y digo factura total factura es igual a facturas.map y aquí me interesa el elemento. Entonces lo que voy a devolver es i.precio por i.cantidad por el IVA, como ya hemos dicho este curso, IVA es igual a 1.21 IVA. Y ahora simplemente imprimimos el total de la factura. ¿Veis lo que hemos hecho aquí? Realmente hemos cogido cada uno de los elementos, hemos multiplicado 23 por 1, 19 por 2, 14 por 4, 22 por 1 y lo hemos colocado en la posición del array que corresponde. Es decir, la posición primera corresponde con precio por cantidad de las líneas 3 y 4. La posición segunda corresponde con el elemento 2 del array. Índice 1, elemento 2. Precio 19 por 2, 38 por el IVA. Y así sucesivamente con todos los elementos del array. Es decir, el valor que nosotros devolvamos en el array no tiene por qué ser del mismo tipo. Si nosotros recibimos un objeto, podemos devolver un booleano. Esto se hace mucho, por ejemplo. Vamos a calcular cuáles son mayores que 5 el día de mañana cuando hagamos los condicionales. Y podríamos decir que nos devuelve una lista con true, false, true, false, true, false, por ejemplo, ¿no? O podemos coger y decir, ahora quiero los que su cantidad sea menor que 1 o su cantidad sea igual a 1. Pues también lo puedo devolver. Puedo devolver un array de true, de false, de true, de false, etc. Bien, y ya que sabemos para qué sirve este map, también sabremos para qué sirve el for each. Podremos decir que aquí total factura punto for each y aquí vamos a meter elemento e índice. Como veis, yo le puedo dar el valor que quiero, o sea, es decir, le puedo poner aquí una i y un index. Le puedo poner elemento índice, es decir, el nombre puedo dar el que yo quiera, lo que importa es el orden de los parámetros, ¿vale? Entonces yo puedo decirle aquí que me haga un console.log de elemento, el índice y el precio. Y veis que aquí dice elemento 0, 27,83, elemento 1, 45,98, elemento tal, y así sucesivamente. De hecho, guardo, simplemente nos interesa esto. Bien, pero ahora lo que habitualmente nos suele interesar es decir, vale, pero ahora que tengo todo esto, ¿cómo puedo hacer para sumar yo todos los elementos del array? ¿Tengo que coger y decir por cada uno de ellos lo sumo y voy haciéndolo? Es decir, tengo que coger y decir aquí for each y crearme un contador let total es igual a 0 y decirle aquí contador más igual total más igual a i y aquí venir al final y decir console.log de total. Se puede hacer, funciona evidentemente. Yo realizo una operación por cada uno de los elementos del array, pero evidentemente tenemos métodos que nos sirven para realizar esta operación. En este caso el método sería reduce. Array.reduce lo que hace es transformar todo un array, siguiendo unas reglas,
sumarlo, realizar distintas operaciones y transformarlo en un único valor. Esto, por ejemplo, en este caso se aplica perfectamente porque lo que queremos es transformar todo este array total factura. Voy a dejar esto eliminado ya y esto eliminado ya. Lo que queremos es transformar total factura en un número. Entonces vamos a coger y decir total factura punto reduce, y aquí en el reduce recibimos dos parámetros, A y B. Repito que todo esto me lo tengo que sacar de la documentación, es decir, yo no soy adivino, simplemente puedo utilizar esta documentación que me proporciona Visual Studio Code, que bueno, si ya sabes lo que es y más o menos la quieres para refrescar, pues está bien. Pero lo lógico es ir a la documentación de verdad, donde te van a explicar qué es cada parámetro y cómo tienes que hacerlo. Te van a poner ejemplos y lo vas a ver muy sencillo. Entonces venimos aquí, A y B, y lo que hacemos es decirle que nos devuelva A más B. Perdón, A más B. Y esto, por ejemplo, total es igual veis que lo que nos está haciendo es literalmente sumar todos los elementos del array. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo funciona este reduce para que haga esto? Pues básicamente lo que hace es decir, en la primera iteración pongo en la A el elemento 0 y en la B el elemento 1, ¿vale? Y a partir de ahí, la primera iteración lo llamo y almaceno el resultado. Ese resultado se pasará a A en la siguiente iteración, es decir, la suma de los índices 0 y 1 se pasa aquí como A y en el B se pone el índice 2. Sumamos estos dos, lo que nos dé lo ponemos dentro de la A en la siguiente iteración, vamos a sumarlo con la B, es decir, primero hacemos 0 más 1, nos da un número, después hacemos ese 0 más 1, el total, le sumamos el 2, lo volvemos a sumar, después le sumamos el 3 y así sucesivamente con todos los elementos del array. Si lo queréis probar, lo que podemos hacer aquí es poner un console log. Pero, si recordáis, al abrir llaves me obliga a poner este return implícito. Y podemos hacer un console.log de A y de B. Y veremos que en el primer caso A es 27,83. Voy a imprimir, perdón, total factura. Para que lo vayamos viendo. 27,83 se suma con 45,98. Esto da 73,81. Y en la siguiente iteración, este 73 se va a la A. 73 más 67 nos da 141. Se va a la A. 141 más 26 nos da 168. Como hemos terminado, ese es el resultado final. Es decir, básicamente es un acumulador, es un contador que lo que va haciendo es sumar cada uno de los elementos del array. Y esto, a ver, se suele utilizar, pero normalmente se suele utilizar con un map de por medio. Mucha gente que intenta decir, ¿y por qué no haces el reduce directamente sobre los objetos y todo esto? Pues porque no se puede, realmente. No se puede poner, tiene que ser valores simples siempre, ¿vale? ¿Por qué? Lo vamos a ver muy sencillo. Vamos a eliminar total factura, imaginar que no existe y vamos a intentar hacer un map, ¿vale? Vamos a intentar hacer un reduce, perdón, antes de hacer el map. Voy a dejar comentado para que así lo podáis ver directamente. Total factura punto reduce, ahora ya sería facturas punto reduce, y vamos a ver qué es lo que nos proporciona aquí dentro de los primeros y segundos elementos. En el primer caso, como ya hemos dicho, en la posición 0 nos introduce este, en la posición A, perdón, nos introduce este, aquí en este A, y en el B nos introduce este, sin problema. En la segunda vuelta del reduce, lo que nos hace es decir, vale, el resultado de sumar esto más esto, ¿cómo se suman objetos? No se puede. No se sabe sumar objetos. Tú no puedes sumar un objeto más otro. Puedes sumar una propiedad más otra, pero no puedes sumar un objeto más otro. Entonces, lo que nos viene aquí ya es desconocido. Es decir, tenemos dos objetos. Un objeto más otro, pues los concatena. Y llegamos aquí e intentamos sumar esto con esto. Entonces, como no lo sabe sumar, object, object, object. Es decir, nos va encadenando los objetos. ¿Veis que al final aquí tenemos dos objetos, uno más otro, en la siguiente tenemos tres objetos, porque le hemos sumado otro más, en la siguiente 4 objetos. Es decir, no funciona. No nos sirve. Este reduce no nos sirve. Y me diréis, pero ¿y por qué no lo haces con la propiedad, por ejemplo, precio más cantidad? Es decir, llego aquí y le digo a.precio por a.cantidad
más b.precio por a.cantidad. Lo del IVA ya no lo voy a meter porque es tontería. Y veis que aquí tenemos 23 por 1 es 23, 19 por 2 son 38, ¿vale? Entonces lo que hacemos es 23 más 38 nos da 61 y lo colocamos en la siguiente vuelta, está en la posición A. Pero ahora tenemos un problema, porque cuando intentemos acceder a, ahora mismo es un 61, a.precio no existe, a.cantidad tampoco existe. ¿Veis por qué no se puede hacer con objetos? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues tan sencillo como llegar y decirle, aquí voy a dejar esto como estaba, return a más b, y simplemente le podemos decir facturas.map. Por ejemplo, aquí le decimos que i tal que i.precio por i.cantidad y después hacer el reduce. Y veis que aquí sí lo está haciendo correctamente. ¿Qué es lo que he hecho? Realmente transformo este facturas, lo transformo aquí en un nuevo array que va a tener ya el cálculo. Va a ser un valor simple, con lo cual podemos aplicar reduce. Bien, entonces ya una vez que tenemos el valor simple, podemos aplicar reduce al array resultante. Y en este caso sí, 23, 38, 61, 61 y 56, 117, 117 y 22, 139. Veis que he sido un poco pesado con esto del reduce, pero quiero que lo entendáis porque es fuente de muchas preguntas. Es decir, habitualmente la gente no sabe diferenciar cuándo haces un reduce con un array simple, con un valor simple, de cuando lo haces con un objeto. Y es realmente importante que entendáis cómo funciona para que sepáis por qué no se puede hacer. Y aquí veis, por ejemplo, la utilidad del método map, ya no solo para transformar arrays, sino como un array temporal, simplemente para poder, o sea, digamos, una forma temporal, una forma auxiliar de calcular cosas para después realizar otras operaciones sobre él. Entonces, por ejemplo, aquí a mayores tenemos el último método que sería filter, right? Filter. Es decir, vamos a intentar transformar esto para obtener simplemente aquellos cuyo valor, en lugar de reducirlo, vamos a imprimir total, que es este array, y vamos a ver cuyo valor sea mayor de 40. O sea, quiero decir los productos cuyo precio por cantidad sea mayor que 40 o mayor que 30, me da igual. Para ello filtraremos. Y aquí en filter tenemos la estructura habitual de map y de for each. Elemento, índice y array. Elemento, index y array. Vamos a quedarnos simplemente con el elemento. Y habitualmente cuando tenemos solo el elemento lo llamamos i. Y quiero devolver a aquellos en los que i sea mayor que 40. Entonces transformo esto a un booleano. I mayor que 30, por ejemplo, ¿no? Y mayor que 30. Entonces con esto, simplemente el array original, este facturas original, tenía 4 elementos. Y aquí lo que he hecho ha sido filtrar los que son mayores que 30. Puedo filtrar los que son mayores de 20, veis que me da todos. Puedo filtrar los que son mayores de 23, me dan 2. Los que son mayores de 22, tenemos uno más, etc. Es decir, con for each, map, filter y reduce realizaremos un montón de operaciones que nos servirán para tratar los arrays y para realizar todos estos cambios. Y veis que yo lo que hago es procesar varios valores a la vez utilizando métodos que realizan bucles que van recorriendo elemento a elemento del array. Veremos los bucles for, los bucles while, veremos los bucles do while, etc. En el vídeo posterior no, en el siguiente, ¿vale? Y veremos las condicionales, que veis que aquí lo que estoy metiendo es una condición justo en el vídeo que viene a continuación. Una de las partes también bastante importantes. Veremos los dobles iguales, triples iguales, etc. Así que por el momento quiero que os quedéis, porque seguro, como siempre digo, seguro que esto os va a resultar un poco complicado de entender al principio. Quiero que os quedéis con que los arrays se crean utilizando estos corchetes, que se puede introducir cualquier valor dentro de ellos separándolos por comas, y que para operar con los arrays lo que haremos habitualmente será utilizar los métodos. Tanto los 5 primeros que hemos dado para inserción y borrado, como map, reduce, filter y for each. Y nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Sé que puede parecer un poco complicado entender todos estos conceptos de golpe, pero veréis cómo lo entendéis mucho mejor cuando lleguemos a la parte práctica del curso, que ya está al caer, y hagamos una cosa real donde podáis ver los efectos, donde podáis ver cómo pintamos cosas en pantalla, cómo manipulamos objetos con JavaScript y otras muchas cosas bastante chulas. Así que por hoy me despido. Como siempre deciros que si os está gustando esta serie,
Os agradeceríamos mucho vuestro like y que os suscribierais al canal para no perderos los próximos vídeos. Y recordaros también que nos podéis seguir por nuestras redes sociales y que estamos haciendo directos todos los lunes, miércoles y viernes, y allí podremos estar un poco más en contacto con vosotros. Así que nada, por hoy me despido. Hasta el próximo.